Hola a todos, qué bueno que nos acompañan en este programa 2 de la serie Entre Tradiciones, Identidades y Creencias, Orizabita, Ixmiquilpan, un espacio de historia de larga data. Como ven en este programa 2 que se nombra Orizabita, Pueblo, Cultura y Religión, Centro de Cultura de la Región Norte, nos da mucho gusto que nos acompañe. Hola, me da muchísimo gusto que se encuentre con nosotros nuevamente en este segundo programa de la serie televisiva Entre Tradiciones, Identidades y Creencias, Orizabita Ixmiquilpan, un espacio de historia de larga data. Y el programa que nos trae hoy es el número 2 y se titula Orizabita, Pueblo, Cultura y Religión, Centro de Cultura de la Región Norte, pero del Valle del Mezquital. Entonces me da muchísimo gusto presentarles a nuestro panel. Nos acompaña Denisa González Hernández. Ella es exmayordoma de la comunidad de Orizabita. Muchas gracias. Nos acompaña el profesor Evaristo González Joaquín. Él es de la religión evangélica, también de Orizabita, es pastor. Y nos acompaña también el maestro Gustavo Guerra, que él es especialista en historia y religión de la Universidad Iberoamericana. Muchas gracias, doctora. Muchísimas gracias de que están con nosotros. Y pues les damos, además de la bienvenida, vamos a iniciar la discusión. ¿Qué pasa con Orizabita hoy en la vida actual? ¿Cómo es la religión, las religiones en Orizabita y qué podemos decir? Profesor. Sí. Bueno, últimamente ya hay varias religiones. Anteriormente nada más era la religión católica. E inclusive en la cuestión evangélica últimamente han salido otros grupos como son los Solo Jesús, los bautistas específicamente. Y en mi caso yo pertenezco a la Iglesia Cristiana Independiente Pentecostés, así se llama, que por lo que se cuenta la historia de cómo llegó la palabra de Dios en Hidalgo, el conocimiento, porque la palabra ya estaba desde antes, mucho antes, pero en sí, las Sagradas Escrituras llega a Pachuca con la familia Ornella. Estamos hablando de 1922-23. Y fue como se fue expandiendo también al Valle del Mezquital. Bueno, este es algo de historia, ¿no? Pero regresando al contexto, pues en Orizabita últimamente ya hay varios credos. No mencioné también hace rato que está otro grupo que se llama Testigos de Jehová. Ya es un buen número también. En Orizabita específicamente, en un principio, pues hubo rechazo porque, como bien sabemos en la historia nacional, sabemos también cómo llegó la religión católica en América, para no decir específicamente en México, desde a partir de la conquista. De ahí que la gente se arraigó y difícilmente podía aceptar otro credo que no fuese la católica.
En un principio, pues hubo rechazo, hubo pugna. Sin embargo, Orizabita es algo muy peculiar que últimamente pues, no, nos hemos podido entender, relacionarnos, comunicarnos y sobre todo respetarnos, independientemente del credo que uno profese. Algo ha pasado, como esta es una parte, la cuestión ideológica y no solo de credo, hasta en la cuestión política, pero bueno, no me quiero salir fuera del tema. Ok, muchísimas gracias. ¿Cómo está compuesta Orizabita en cuestión cultural? Ya nos habló algo el profesor sobre la cuestión religiosa y en cultura, ¿cómo está compuesta? ¿Quiénes viven? ¿Cuál es el rasgo cultural que tienen? ¿Su vestido tradicional cómo es? Claro, mire. La lengua. Actualmente ya no se habla tanto la lengua que habitualmente nuestros ancestros hablaban, que es el ñañú. Se ha ido perdiendo a través de las generaciones, pero hemos tratado de rescatar algunos, con algunos talleres, poder volverles a enseñar a las personas jóvenes de alguna manera y poder rescatar esa parte. En cuestión de cultura siento que hay mucha diversidad. Afortunadamente tenemos, así como la religión, tenemos varias religiones en nuestra comunidad. Igual la cultura es diversa gracias a que hablaban hace rato, bueno, en el primer programa de la migración. A través de esa migración de que algunas personas van y estudian en otros estados o incluso en otro país, eso nos aporta a nosotros pues una gran diversidad. Nuestra vestimenta es normalmente de manta. Actualmente creo que la usamos más de gala en nuestra fiesta patronal. Todos usamos normalmente las blusas tradicionales bordadas a mano, gracias a Dios todavía por algunas personas de nuestra comunidad. Normalmente en lo que es la cultura se hace mucho el rito de lo que es la flor. Entonces ahí es donde nuestros vecinos utilizan la vestimenta de manda con bordados tradicionales de ahí, de la región del Valle del Mezquital, que es muy característica, por cierto. Qué maravilla. Y Gustavo, la cultura, la lengua, ¿influyó de alguna manera en este proceso de creencia y evangelización religiosa? Digamos, puedes empezar a decirnos si quieres de México y aterrizar un poco en las comunidades indígenas. Bueno, las comunidades indígenas del Valle del Mezquital, después de la conquista, es un proceso bastante complicado porque hay que recordar que los primeros evangelizadores fueron precisamente los franciscanos. Ellos son los primeros en llegar a México y empezaron a repartirse el territorio de a ver a qué pueblos indígenas van a empezar a evangelizar. Posteriormente llegaron los dominicos y finalmente llegan los agustinos, que ellos se ocupan precisamente de la zona del estado de Hidalgo. Principalmente tenemos ahí en Ixmiquilpan la presencia de los agustinos. Y es muy interesante que en la zona de lo que es Orizabita son los agustinos los que están a cargo de toda esta región. Y evidentemente ellos se van a estar basando en los procesos evangelizadores tanto de los franciscanos como de los dominicos. La presencia agustina es muy importante en el estado de Hidalgo. ¿Por qué? Porque sabían perfectamente bien que las comunidades indígenas, que en su gran mayoría eran los otomís de ahí, tenían otro idioma y ellos trataron también de aprender la lengua de estas comunidades para poder acercarse y poderles plantear la religión católica, que ahí fue también todo un problema, porque ¿cómo les haces entender a los indígenas en ese momento quién es Cristo? Wow. Entonces, fue un proceso largo, pero que al día de hoy se logra ver en las fiestas patronales. ¿Cómo llega, Denisa, cuál es la narrativa que tienen sobre la llegada del Cristo en la comunidad de Orizabita, que es la que empieza a perfilar la religión católica? Claro.
afortunadamente tiene unos 245 años que se empieza a hacer esta fiesta a raíz de todos los vecinos, pero lo que tenemos nosotros como creencia es que era un Cristo que venía de Orizaba, Veracruz, entonces que iba viajando así como de pueblo en pueblo precisamente por esta parte de la evangelización, y entonces llega, y la creencia es de que llega a la comunidad y se les hace muy pesado para regresar, o sea, él ya no se quiso ir de la comunidad, entonces se hizo tan pesado que se tuvo que quedar ahí, y fue así como se volvió el santo patrono de nuestra comunidad. ¿Y cuál es el nombre del santo patrono? El Señor del Buen Viaje. Ah, muy bien, perfecto. Y en el caso de los evangélicos, ¿cuándo llega la tradición evangélica a Orizabita? Bueno, hay personas que ya en paz descansan. Para Orizabita creo que fueron los primeros cristianos evangélicos en 1946 con el nombre de un tal Guillermo Ramírez. Después hubo otra familia allí de apellido Barquera, José Barquera. Y bueno, por ahí en el 1972, no sé la fecha exacta. En mi caso, yo conocí la palabra de Dios en julio de 1974, 2 años después que él. Y a partir de ahí, pues, he profesado mi fe con fundamentos a lo que dicen las Sagradas Escrituras. ¿Tuvo que ver el Instituto Lingüístico de Verano para que se implementara la religión evangélica? No, el Instituto de Verano se funda precisamente para cultivar o para avanzar en esa cuestión de la evangelización, puesto que en aquellos años o en ese tiempo, en su mayoría de la población del Valle del Mezquital no sabían el español, prácticamente nada más hablaban la lengua étnica, los ñaños, ahora nosotros, pero ellos de alguna forma vieron que era necesario, por un lado, castellanizarlos, pero por un lado ellos tenían que adoptar la lengua nativa de los lugareños a manera que pudieran interactuar, entenderse, comunicarse, porque pues para esta cuestión de la evangelización es comunicativo. Muy bien, pues ¿qué les parece si vamos a una entrevista para que escuchen qué es lo que piensa también la gente de Orizabita? Me gustaría que nos platicara un poco, ya que nos contaba que usted nació aquí, que usted ha vivido aquí, si su familia también es de esta comunidad. Pues mi mamá y mi papá fueron de aquí, desde mis abuelos, bisabuelo. Desde el bisabuelo yo ya soy la 4ª generación. Y así como en el deporte nosotros fuimos campeones en toda la región, en el básquetbol, en voleibol. Yo fui ciclista que corrí con bicicletas de turismo. No raro aquel que tuviera una bicicleta de carrera. Yo corrí de Huichapan para acá, por ejemplo, de Pachuca para acá, de Mixquiahuala y de vuelta a Topan, de Pachuca a Tulancingo. En fin, me gustó el deporte. Yo fui a veces ganando, otras veces no, o hasta nos caíamos en el pelotón. En fin, conocí mucho de eso. Y en el deporte en general, pues, fuimos muy deportistas. Ya con la juventud que les platico que vivimos nosotros, nos ayudó mucho. Hubo maestro de música, maestro de oficios, por ejemplo, porque en tiempos de Lázaro Cárdenas, en 1936, ya también empezó a dar desayunos. Ya yo tendría 5 años, ya me llevaba mi hermana a tomar mi atolito, y así
venimos sufriendo un poquito, pero aquí estamos todavía, gracias a Dios. ¿Sientes tú o has visto que ha cambiado algo en la comunidad en tu tiempo aquí? Sí, bastante. En mi tiempo actual, desde que yo estoy pequeño y me acuerdo, ha cambiado mucho en las calles, las pavimentaciones, tan solo el escuchar a mis padres, contarme sus experiencias, mis abuelos. Cabe recalcar que ha cambiado mucho, también yo he visto muchos cambios y han sido cambios para bien. Nos comentabas también que te dedicas a tomar fotografías en las fiestas, en todas esas situaciones. ¿Podrías hablarnos un poco más sobre eso? ¿Qué es lo que te gusta resaltar? Sí, actualmente pues sí me dedico a la fotografía y esto lo llevé a la parte cultural del pueblo, ¿no? A retratar esos momentos importantes, momentos de personas que tal vez, desgraciadamente ahora tal vez ya tampoco no nos acompañan y es retratar esos momentos, ¿no? Importantes, la vejez, la cultura, las tradiciones, la feria, las carreras de ciclismo, el día de los altares, cuando van las familias a adornar los panteones. Entonces todo eso me inspira mucho, aparte de mi profesión. En el caso de las fiestas, de los aspectos culturales, ¿qué es lo que te gusta retratar más? Pues directamente es la llegada de las imágenes, la interacción que hay, el recibimiento, el apego, el abrazo que da la comunidad a las otras comunidades, la convivencia que se genera en esto. La verdad es de que es una hermandad que se puede capturar muy, muy, muy grande. Pues ven qué interesante este testimonio y pues yo le pregunto a nuestro panel, finalmente, ¿qué es lo que le da identidad a Orizabita? ¿La lengua, la cultura, las fiestas? ¿Qué opinas? Yo creo que es un conjunto de todo, es la unión de las tres cosas, porque en un principio, hace 245 años que se empieza a dar la fiesta patronal, solo era la fiesta religiosa. Con el tiempo empieza a haber ciertos roces en cuestión religioso, porque como dice, ya estaba la religión evangélica, entonces es por eso que se empiezan a agregar los eventos culturales, y es así como se empieza a hacer pues más grande nuestra fiesta, porque empieza a invitarse a más comunidades que son finalmente lo que conforman toda nuestra comunidad, toda la zona norte, que son cerca de 28 comunidades. Entonces es así como se empieza a hacer y es así como se celebra el séptimo viernes, el Día de Dolores, que es como se empieza a agregar, pero ahí como tenemos el santo patrón, que es el Señor del Buen Viaje, es como se agregan las dos imágenes que para nuestros feligreses tienen gran impacto en nuestra comunidad. Muy bien, pero cuando es la fiesta católica, ¿qué pasa con la comunidad evangélica? ¿Qué opinan? Miren, porque también son ñañús. Sí, yo creo que de lo que dice la compañera, es cierto. Nosotros, porque vivimos allí, ahí nacimos, ahí vivimos, ahí convivimos, tenemos nosotros una instancia que es la delegación municipal y ella también hace su función de convocar a todos sin distinción de nadie. Para los eventos se sacan los programas, todos participamos de una o de otra, a excepción en el credo, que es algo muy peculiar para cada quien, su grupo, ¿verdad? Pero no nos vemos así como que con diferencias. La prueba de ello que nosotros comúnmente ofrecemos un refrigerio y allí no se ve distinción de nadie, simplemente la delegación da una orden en que el refrigerio tal grupo le toca dar a tales personas o tal grupo de participantes que llegan a esos eventos. Entonces, creo que por ese lado también nos ha ayudado a que estemos más de cerca unos con otros. Porque sí es cierto que hubo un tiempo que hubo pugna, hubo rechazo, hubo cosas por el estilo como que no, ni de un lado ni del otro lado agradaba, pero creo que inclusive ahorita, si antes se decía que había una cooperación económica para la fiesta, específicamente la Feria Anual del Pueblo, hoy no se denomina así, se dice una aportación anual. Y ya de ahí se toma una parte para no herir susceptibilidades de ninguna y no a nadie. Interesante. ¿Y qué pasa
entre la creencia religiosa que traen estos frailes en siglos pasados durante el periodo virreinal. ¿Y qué pasa? ¿Por qué se hace la fiesta religiosa como la parte más importante de la identidad de los pueblos? Las fiestas patronales, como nosotros las denominamos tanto en provincia como aquí en la Ciudad de México, son una parte esencial del proceso de evangelización porque precisamente es en asentar la religiosidad a los pueblos indígenas. De hecho, una práctica muy común era que el pueblo cambiaba de nombre y se ponía primero el nombre del santo para que se diera a entender que ese es el santo patrono que es al que se le va a estar venerando. Y estas fiestas patronales no solamente son una veneración, también es un flujo económico bastante importante que precisamente hacen que toda la comunidad participe. Y ahí es de donde surge lo que son las famosas mayordomías, que durante el periodo virreinal eran muy importantes y que generalmente lo llevaban a cabo las personas ricas del pueblo y que en ese instante evidentemente están colaborando con el sacerdote o con el fraile encargado de la parroquia o de la capilla, dependiendo del pueblo, pero en particular en el caso de Orizabita es una maravilla porque la fiesta patronal no solamente refleja esa devoción que los agustinos les inculcaron a las comunidades, sino que también al mismo instante ellos visten al Cristo, en este caso al Señor del Buen Viaje, y utilizan prendas que están confeccionadas a la usanza de la comunidad, a la comunidad local, lo cual lo hace algo maravilloso que hasta el día de hoy se sigue llevando a cabo. Claro, y cabe mencionar también que ahora el nuevo párroco está involucrando ahora a las personas que hablan todavía en ñañú a poder dar o oficiar las misas o ciertos textos, los salmos a lo mejor, o las lecturas en esa lengua. Entonces creo que sí es esa parte y que ahora están volviendo a integrar para volver a generar y rescatar lo que anteriormente se hacía. ¿No? Interesantísimo. Esto de la identidad a través de la religiosidad popular y del santo es uno de los temas. Bueno, yo también trabajo la religiosidad popular, pero es uno de los temas centrales porque parecería que el santo es un Cristo, ¿no? Pero que el santo es un santo y que tiene que ver con la religión católica. Sin embargo, en toda la iconografía que lleva, esta imagen puede colgar su guaje del pulque, puede colgar el pan, puede colgar N cosas que son propias de la comunidad. Claro. ¿Qué opinas de esta idea de que se adorne al santo con todas estas situaciones, con todos estos elementos? Yo creo que ha variado. Anteriormente no se hacía. Actualmente hemos ido adoptando variante de la diversidad de otras comunidades, de poderle irle colgando esas partes, o sea, de que, pues el bolillo porque representa el pan, que pues podemos compartir con todas las comunidades, que le digo, afortunadamente tenemos muchas comunidades visitantes, que son ellas propias las que nos hacen nuestra fiesta. Entonces, siento que es parte de ir adoptando ciertas cosas e ir abrazando a las demás comunidades para poderles dar un significado y que como Orizabita es la parte o la cabecera de todos los demás pueblos, pues también a ellos los hace formar parte de la misma. Sin embargo, profesor, aún la religión evangélica tiene elementos de festejo, yo le llamo, no sé cómo le llamarían ustedes, cuando hacen sus reuniones en el propio templo, usan comida
tradicional, usan, no sé, bebidas, claro, exceptuando el pulque, también tradicionales, y esta convivencia. ¿Es así? ¿Cómo funciona en la religión evangélica? Entendemos que no están creyendo, no están festejando las fiestas patronales, pero ¿cómo hacen sus servicios o qué sucede ahí? Miren, allá en cada reunión que nosotros tenemos nuestras reuniones que le llamamos confraternidad. ¿Qué es eso? Pues como su nombre dice, es reunión entre hermanos, entendiendo lo fraterno que es hermano. Cuando tenemos confraternidad, hacemos realmente un protocolo también de festejo, de adoración a Dios. Y siempre tenemos presente de entrada y hasta el final las Sagradas Escrituras, que es nuestra norma de fe. Lo que vamos ahí a escuchar es meramente un sermón, pero lo que dice la palabra de Dios en la Biblia. Y la comida y todo lo demás lo vemos como un convivio normal, pero sí también convivimos. Los sagrados alimentos, como todos lo sabemos, pues es muy benéfico para nuestra salud y lo hacemos de manera común, a excepción que no se tenga ahí las bebidas embriagantes, nada más. Claro. Muy bien. Todo lo demás lo hacemos con un sentido social. Muchas gracias. ¿Qué pasa entonces con la religión? ¿Se incorporan elementos del catolicismo con los elementos culturales a lo largo del tiempo? ¿Cómo se vivió, cómo se vive el proceso de evangelización? Algo que estaban mencionando y que es muy importante es ese sincretismo. Tenemos la imagen del Señor del Buen Viaje y los elementos de la comunidad indígena que se están fusionando. No hay un rechazo, al contrario, se están asimilando, y eso es lo que les da parte a la culturalidad de Orizabita. Ahora, es importante mencionar que esta imagen data del siglo XVII y que aparte es una imagen maravillosa que la gente del pueblo de Orizabita lo ve como el Señor tan milagroso, porque parece que está vivo al mismo instante de que tiene cabello natural, la posición, o sea, hay muchos elementos iconográficos en la imagen del Señor del Buen Viaje que hace que el pueblo vaya implementando nuevas estrategias para irlas adaptando a la religión católica sin dejar de lado la propia identidad de los antepasados que fundaron ese pueblo. Interesante, muy interesante. Pues en este primer bloque nos vamos a despedir de Denitza. Gracias por acompañarnos, por compartir con nosotros tus experiencias y pues vamos a pausa. Gracias. Me gustaría que nos hablaras un poco sobre las fiestas patronales del pueblo. ¿Qué actividades se realizan? Sí, bueno, la fiesta de aquí del pueblo se realiza el sexto viernes de Cuaresma. Las actividades que se realizan van muy variadas. Hay mucho tipo de actividades, tanto culturales, deportivas y obviamente religiosas, ¿no? En las religiosas son las misas, invitar a los pueblos vecinos a que vengan y celebren con nosotros, que en este caso es el Señor del Buen Viaje y la Virgen de los Dolores. Lo que hacemos es salir a dar un recorrido, que son las procesiones por la comunidad. A veces cambian las rutas. También en la área cultural está el concurso de huapango, que es algo que a mí me gusta mucho. Practico el folclore, entonces
Es algo que a mí me apasiona. No he tenido la posibilidad de poder participar en un concurso, pero sí me encanta venir. También las deportivas tenemos concurso de ciclismo de ruta y este año se implementó el de montaña. Es algo que ya se había hecho anteriormente, pero se había dejado. ¿Quiénes participan en estas actividades? Pues todo el pueblo, todos los ciudadanos de aquí participan en diferentes tipos de actividades. Por ejemplo, contamos con un chico que es ciclista de aquí de Orizabita, se llama Francisco Carvajal, es reconocido internacionalmente. De igual manera, su hermano participa en el concurso de Huapango, se llama Mauricio Carvajal. Y en lo que es lo religioso, pues es todo el pueblo, todos nos vamos a las procesiones, a las misas. ¿Cómo percibes tú estas fiestas patronales? ¿Qué te gusta? ¿Qué no te gusta? ¿Qué podrías decirnos al respecto? Bueno, desde que tengo memoria, pues hemos tratado siempre de venir aquí a las fiestas. Siempre me ha gustado todo de las fiestas. Creo que ningún año me ha disgustado el no estar aquí. Me gusta mucho convivir con la gente, platicar y ya creo que es algo que veo muy bonito de aquí. ¿Qué le dirías o qué podrías decirle a otras personas jóvenes para que se animen a participar o para que incluso vengan a visitar en estas fiestas patronales? Amen mucho el lugar donde viven, que sigamos conservando esto. Creo que Orizabita es un pueblo muy tranquilo, con muchas riquezas que necesitamos dar a conocer más. Entonces, a los chicos de aquí les diría que sigamos difundiendo mucho nuestra fiesta patronal, que sigamos participando en las actividades que se están dando y que nosotros también nos involucremos. Pues como vieron en el interesante video, la entrevista que se hizo a Valeria, esta idea de la religión y la religiosidad, pues bueno, vamos a continuar con nuestro panel platicando al respecto y me da gusto presentarles al profesor Donato Ramiro Ramírez Ibarra, que él es mayordomo también de la comunidad de Orizabita. Y pregunto a mi panel tan interesante, ¿qué pasa con otras religiones en Orizabita? Ramiro. De manera general, las tradiciones, las creencias, las formas de trabajo comunitarios, la organización social, estructuran la cosmovisión que da identidad a los pueblos. Y Orizabita precisamente da cabida a todas las formas de pensar, políticos, religiosos. ¿Y qué pasa? Pues hay todo un conjunto de actividades donde se conjuga en actividades que se organizan para la fiesta. Ponen muchísimo énfasis en el deporte y en la cultura. El punto central de la fiesta es pues la religión católica y las otras religiones se incorporan de otras formas, de otra manera, como por ejemplo aportando comida para los visitantes, participan en algunas actividades culturales como el baile del Huapango, que casi lleva 30 años organizándose en el pueblo, y en los deportes, por ejemplo, hay una carrera de ruta, una carrera ciclista que lleva alrededor de 35 años, y estas actividades deportivas, culturales y la feria que se realiza en la plaza principal del pueblo, pues ahí da cabida pues a toda la gente de la región de Orizabita
donde todos conviven de manera que todos se divierten y se pasan un buen momento. ¿Cómo participan las comunidades evangélicas en la fiesta? O sea, ¿participan cómo? Específicamente es en los eventos deportivos, como ya dijera aquí el profesor Ramiro. Ya dije también en un momento hace rato que a excepción de la cuestión de credo, pero creo que todo lo demás se nos ha abierto o estamos haciendo de manera abierta porque nos sentimos parte también de esa convivencia sin distinción de nadie. Ahora, lo que específicamente a lo del credo, eso lo hacemos también en nuestras congregaciones. Como todas las creencias, como todo tipo de religión, hay un enfoque meramente espiritual, pero también de valores morales, que es donde vemos que hoy en nuestros tiempos es de mucha importancia que también esto se vaya impulsando e inculcando los valores en las nuevas generaciones por todo lo que vivimos, no solo en Orizabita, vemos en todo México cómo estamos ahorita viviendo en momentos difíciles, y también la palabra de Dios nos enseña, nos exhorta, nos advierte que habríamos que vivir como hermanos dentro de una convivencia común. Muy, muy interesante. Y hablando de México, Gustavo, ¿cuándo, cómo, a qué hora ya se dio entrada a las religiones, a las otras religiones que no sean las católicas, para que empezaran a convivir? ¿Qué sucedió? Tenemos que recordar que durante los años de la dominación española, lo que denominamos virreinato, la única religión permitida era la católica. Y si no era católico, pues había un tribunal llamado Inquisición que perseguía todo aquello que no fuera católico. Inclusive, cuando viene México independiente, la Constitución de 1824, se vuelve a estipular que la única religión permitida es la católica. La Constitución centralista se sigue manejando que la única religión es la católica. Y México se sigue mostrando como un territorio cerrado, un territorio que sigue siendo un bastión 100% católico. Sin embargo, a partir de las leyes de reforma hechas por Juárez y los demás liberales, se estipula que tiene que haber libertad de cultos en México. Y con esta libertad de cultos, evidentemente se está buscando que lleguen gente de otras naciones, gente de otras religiones que pueden invertir en el territorio para reactivar una economía que está muy mal en México en el siglo XIX y que se viene arrastrando un problema económico desde hace mucho tiempo atrás. Entonces, es entendible que al haber esta apertura, gente que profesa otras religiones empezaron a llegar y empezaron a profesar su religión, y estas personas empezaron a ganarse a otras comunidades y empezaron a tener más adeptos. Eso es lo que explicaría el por qué hay tanta diversidad, e inclusive en Orizabita hay gente que practica otras religiones aparte de la católica. Sí, y además a veces se crea un conflicto bastante fuerte, o en Orizabita, fíjate qué interesante, no, se la llevan en paz, pero ahí mismo en Ixmiquilpan las otras religiones se han creado conflictos. Bueno, pues vamos a pasar a un video, a un testimonio precisamente de personas de otras religiones que nos van a hablar de cómo viven la vida y su fe en el pueblo de Orizabita. Estamos involucrados en la comunidad, participamos en todas las actividades, sean deportivas, sean culturales, sean gastronómicas. Estamos siempre participando en las faenas, todo lo que conlleva en cuestión de la comunidad. En realidad, lo que Dios ha puesto en nosotros es apoyar. Siempre hemos estado apoyando a la comunidad más en lo espiritual. Y quisiera cerrar con esto, que Cristo vino un día a mi vida y eso fue lo que cambió mi forma de pensar, mi forma de vivir. No nos estamos separando, sino por lo contrario.
estamos tratando de compartir lo que Dios ha hecho por cada uno de nosotros. ¿Qué religión profesan ustedes en este su templo? Aquí es la Iglesia Bautista Roca de la Eternidad de Orizabita. Profesamos el cristianismo. ¿Qué es ser bautista? Ser bautista es obedecer a un solo Dios, pero nosotros somos cristocéntricos. El libro que nos rige o nuestra ley de vida es la Biblia. Y más nos enfocamos más a la promesa y la gracia de Dios, porque lo más importante para nosotros es la salvación de las almas. ¿Cómo son sus ritos? ¿Qué celebraciones realizan aquí? ¿Cómo funciona? Tenemos varios ministerios. Un ministerio es el de niños. El de niños, cuando es el servicio, que son los domingos y los miércoles a partir de las 6 de la tarde, a los niños se les aparta para darles su clase. Y a ellos se les enseña sobre la Biblia, sobre la palabra de Dios, y hay varias maestras que imparten esa clase. Ese es un ministerio. Otro ministerio es el de la escuela. Es un centro de estudios. Bueno, yo le digo escuela, pero es un centro de estudios donde los niños de preescolar, de primaria y de secundaria vienen a estudiar, a que se les auxilie con los estudios, porque la educación es cristocéntrica. Tenemos el Ministerio de Música, que toca en cada servicio, en funerales, en bodas, según sean las necesidades que se presenten. Vamos y compartimos la palabra de Dios a diferentes comunidades o incluso en la comunidad, compartiéndoles lo que es nuestra fe, la fe cristiana, porque lo que más nos importa a nosotros es la salvación de las almas. Pues después de haber escuchado los testimonios de estos compañeros de la comunidad de Orizabita, y antes de que volvamos a regresar a nuestro panel, yo quiero invitarlos a que vayan a visitar Orizabita, que vayan a visitar el Valle del Mezquital, conozcan parte de la cultura ñañú, y a lo largo del programa han estado pasando las redes sociales de comunicación y los canales en donde ustedes se pueden poner en contacto con Mirador Universitario. Y pues como dijimos en nuestro panel, ¿qué es esto de la convivencia religiosa? ¿Ha sido fácil? ¿No ha sido fácil? ¿Qué te parece, Gustavo? Empezamos contigo. ¿Fue de veras tan tranquilo que llegaran de otras religiones? ¿Los católicos las aceptaron? ¿Qué sucedió? Después de que se libró la guerra de reforma y que ya se instauró la Constitución en su pleno apogeo, evidentemente México abrirse a otras religiones no fue una tarea fácil. No fue tan bien aceptado, y más que nada principalmente por las cuestiones de ciertos tabús que había, ¿no? Que por qué practicas una religión que posiblemente no es la buena, esto es la buena, e inclusive dentro de propias comunidades que empezaron a asimilar religiones, empezó a haber conflicto. Un conflicto que al pasar de los años, pues solamente el tiempo empezó a subsanar estas diferencias que había entre las propias comunidades y permitió esta asimilación. Hay una tolerancia, eso es importante mencionarlo, es una tolerancia entre las religiones. O sea, comparten el hecho de que profesan una religión y que están alineados a un mismo Dios, pero la manera en cómo se lleva cada religión, ese es el meollo del problema. ¿Por qué? Porque cada uno sigue ciertos patrones que no comparten las demás, pero precisamente eso es importante hacer la mención, es una tolerancia religiosa.
Interesante porque, bueno, a ver, vamos a ver con nuestro mayordomo de la religión católica, ¿cómo es la convivencia en Orizabita en tanto del catolicismo con otras religiones, pensando en que pues sí ha habido conflictos fuertes donde incluso el ejército ha tenido que intervenir, pero ¿cómo es en Orizabita? Bueno, afortunadamente en Orizabita la gente se ha tornado más tolerante con otras formas de creencias, de pensar. Claramente la fiesta católica religiosa del mes de marzo o abril en ocasiones se da cabida a la visita de, este año tuvimos 52 pueblos que nos visitaron con todo e imágenes y con estas personas, con estas comunidades se convivió y la participación de las otras religiones, claro, está en que participan en la convivencia, aportan también los alimentos, participan en los juegos deportivos, en los eventos culturales y de esta manera Orizabita tiene lazos de convivencia social no solo con la gente de Orizabita, sino con los 50 y tantos pueblos que existen al norte de Orizabita. Y la fiesta, pues, es un pretexto muy hermoso para convivir. Esto es interesante. La fiesta sería el motivo de tolerancia que estaba mencionando Gustavo, ¿no? Y entonces, ¿cómo lo vive? ¿Cómo vive esta convivencia en la comunidad evangélica? Pregunta muy importante. Creo que nosotros como vecinos, como nativos de allí, no podríamos pues excluir de todos o excluirnos de todo porque ya se decía hace rato, todo lo que nosotros tenemos como identidad, no precisamente nomás la religión, tenemos la lengua, tenemos una sana convivencia realmente que, ya decía aquí el compañero, que a lo mejor la fiesta tradicional nada más es un motivo, pero nosotros participamos precisamente en los alimentos, como dije hace rato, en los eventos. Es más, tenemos compañeros también del credo evangélico que participan en algunos deportes y eso da gusto. Tenemos otros que participan en los eventos culturales, sociales, en la danza, porque no podemos cerrarnos. Yo creo que la fe de cada quien, con todo respeto, ya dije hace rato también, todo tiene un sentido espiritual de cómo nosotros vemos al Creador, al Ser Supremo. Lo demás, pues somos humanos y no nos podemos excluir de todo, como decir, ya no respiro el mismo oxígeno que ellos, porque sería un engaño para nosotros mismos, ¿no? Claro. Entonces hay cosas que definitivamente y compartimos no solo en los eventos, inclusive están los servicios que tiene la comunidad, el servicio de transporte, las escuelas, la biblioteca y otros servicios, el agua, y siempre ahí andamos, trabajos juntos en faenas, ahí nosotros así le llamamos. ¿Qué es eso? Ir a trabajar sin recibir ningún salario, pero bueno, sabemos que buscamos un beneficio común, nada más para eso. Eso está muy, muy interesante. ¿Qué podrías decirnos, Gustavo? Orizabita es un ejemplo de convivencia, un ejemplo de, vaya, cómo se manifiesta la cultura a través de la religión, pero hay otras comunidades. ¿Qué dirías al público, además que nos está viendo, a modo de cierre? ¿Qué dirías tú a la gente para que convivan y no entren en conflicto? Pues lo que yo puedo decir desde mi punto de vista como especialista es que Orizabita es un pueblo que es una flecha en el tiempo. Es una flecha en el tiempo porque si bien es cierto que es un pueblito que
empezó muy pequeñito y que ahora se ha expandido y que formó parte de un proceso de evangelización por una de las órdenes mendicantes importantes del virreinato, que fueron los agustinos, ha pasado por una serie de procesos históricos, tiene elementos culturales muy importantes, la lengua, tiene precisamente estas fiestas patronales, tiene precisamente algo que es muy importante, su historia. La historia de Orizabita es lo que los hace hermandarse con todas las demás comunidades. Porque como ya lo mencionó aquí el profesor, todos se apoyan entre todos. Y eso es una clara prueba de esta tolerancia que se ha dado y que no lo dudo, que no fue un proceso fácil, pero que Orizabita sí es un ejemplo de esta tolerancia y apertura a otras religiones, siempre y cuando sea con todo el respeto. Esa es la palabra clave, el respeto que existe entre todos, porque al final de cuentas, Orizabita es la cabecera, pero lo que esa cabecera no podría hacer nada si no es con la colaboración de todas las sociedades, de todos los pueblos que acuden, sí, a una fiesta patronal, a una fiesta religiosa, pero es el sinónimo de lo que es la identidad de esa región. Maravilloso. ¿Y qué dirías, Ramiro, en torno a esto? Y además para nuestro público que nos está viendo y escuchando. La ilustración de los jóvenes es de suma importancia. Ha dejado huella en la comunidad de Orizabita a tal grado de que existe pues una convivencia sana, pacífica, en las fiestas que existen, que se organizan incluso en las fiestas particulares. Pero en la fiesta tenemos una oportunidad de vestir las artesanías, de lucir una camisa bordada, de probar los ricos guisados que ofrece la región, que ofrece Orizabita, tomarse un vasito de pulque, ¿por qué no? Y sobre todo esperar a los paisanos que trabajan en los Estados Unidos y que en esos días nos visitan. Eso hace mucho más rica la convivencia y creo yo que el pueblo se la pasa muy bonito, muy hermoso el día de su fiesta. Sí, estás tocando puntos muy importantes. Esta idea de que el pueblo no es la religión católica, el pueblo no es, o no solo es la religión católica, sino todo esto que dices, el espacio de convivencia, tiene que ver con la lengua, tiene que ver con la cultura, tiene que ver con todas las manifestaciones que hay en Orizabita. Pero yo te pregunto, dentro de la danza, ¿hay también evangélicos? Dentro de las bordadoras, ¿hay también mujeres evangélicas? O sea, ¿la participación se va también hacia allá? Hay un grupo que es el Grupo Cultural Ñañú y que tiene 40 años de existencia, donde se interpretan danzas, cantos y música típicas de ahí de la región. Danzas autóctonas, música tocada con flauta, violín y guitarra y cantos en ñañú. Y es abierto el grupo, tiene cabida toda persona que guste disfrutar de la danza, del canto y de la música. Y claro, y como lo decía hace un rato, Orizabita es un pueblo abierto donde se convive ideológicamente, se convive religiosamente y todo en perfecta armonía. Muy bien. ¿Y qué opina usted al respecto de la participación, no solo en las fiestas, sino la participación de la gente evangélica en estas otras actividades? ¿En cuáles recuerda usted que participan para que también invite a la gente a ir a Orizabita? Bueno, pues en este caso creo que, como dice el compañero, ha habido una
un espacio para todos. Si en un principio hubo rechazo, hubo resistencia de los vecinos con el credo católico, pero creo que últimamente hemos superado eso, hemos llegado a una sana convivencia. De ahí que no solo en esto de las fiestas patronales, sino en otros tipos de fiestas patrias como el 16, el 15 de septiembre, qué bonito evento, ¿no? Ahí cabemos todos. Y también en Orizabita, pues tenemos la fortuna, digo fortuna porque de poder convivir con otra familia, con el vecino, no importando del credo que sea. Creo que hay aceptación, hay ese entendimiento, y que es lo que nos ha podido llevar adelante, caminar juntos. Pues muchas gracias. En la sana convivencia. Muchas gracias, y de verdad agradezco a mi panel, a Denitza, al profesor Evaristo, a Donato y al maestro Gustavo también, que hayan participado en este programa, y les recuerdo que pueden dejar sus comentarios y preguntas en las redes sociales de Mirador Universitario, y que continúen viendo esta serie, verdad que está interesantísima. Se llama Entre Tradiciones, Identidades y Creencias, Orizabita Ixmiquilpan, un espacio de historia de larga data. Muchas gracias y estamos en el siguiente programa.